Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe, y esta noche nos acompaña una persona a la que yo le tengo un afecto enorme, un gran cariño y un gran respeto y una gran admiración. Nos acompaña esta noche en La Ley del Montes Juan Gozaín, el maestro, el amigo, la persona que de verdad nos ha enseñado tanto en este oficio. Juan, bienvenido esta noche a La Ley del Montes. Pues Oscar, muchas gracias, me complace mucho volver a verlo, volver a estar con ustedes, volver a conversar. Estoy a la orden totalmente, hombre, y esperando que pase esta emergencia de la pandemia para que nos volvamos a ver. Así es, para darnos los abrazos que nos estamos debiendo, ¿verdad? Ahora nos los estamos dando un apretón de corazones, pero simbólicamente. Eso está bien. Juan, no, para hablar contigo siempre es importante mirar varios temas de actualidad, pero también esos temas que tanto nos gustan a nosotros y que tanto nos apasionan. Uno de esos temas es, además te lo voy a preguntar por tu reciente libro, que les den cárcel por casa, que es ese tema de la corrupción, la bendita corrupción. ¿Qué analizas tú en estos tiempos de pandemia, que has tenido la oportunidad de estar un poquito más encerrado, más reflexivo, que nos está pasando con el tema de la corrupción, Juan? Qué bueno plantear ese tema así, en concreto, en directo, así de categórico. Qué bueno, Oscar. Mire, déjeme responderle con el mismo carácter rotundo. No le quepa la menor duda a nadie. En este sentido, el peor virus que ha atacado a los colombianos no es el coronavirus, es la corrupción. Mire, el coronavirus, desgraciadamente, ataca el cuerpo, produce la muerte, produce enfermedades, pero el virus de la corrupción ataca el cuerpo y el alma, ataca el espíritu, produce destrucción moral, destrucción ética. De manera que pensando en eso, como tú bien lo has dicho, en estos tiempos de la corrupción y simultáneamente del encierro de la pandemia, he tenido mucha oportunidad de pensar en eso. Mire, hay que convocar al país urgentemente a la lucha contra la corrupción, porque es que los factores que permiten que haya esta corrupción que nos tiene agobiados, estos escándalos que cada día son peores que el día anterior, los factores que provocan eso son varios, y entre ellos no vamos a decirnos mentiras. Lo primero que tenemos que hacer para poder combatir la corrupción es hablar con franqueza. La ciudadanía es culpable, la opinión pública, la prensa, somos culpables, la justicia, ese exceso de tolerancia, como lo justifica el título de mi libro que tú acabas de mencionar, eso de casa por cárcel a los peores delincuentes del país. Lo que hay que darles, como dice el título de mi libro, es cárcel por casa, permanente. Esa es la solución. Sí, el título me llamó mucho la atención, pero además uno leyendo el libro ya completo, se hace una reflexión, llega a una reflexión, Juan, y es que, caramba, la corrupción nos puede estar ganando la pelea, porque donde uno mira, por ejemplo, que la persona que ha sido nombrada para combatir la corrupción termina presa por corrupto, donde uno encuentra que hay un cartel de la toga en el máximo Tribunal de Justicia de Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia, uno dice, la sal se corrompió. Eso es. ¿Cómo hacer allí, Juan? ¿Cómo combatirla y derrotarla? ¿Qué crees tú que hay que hacer? Lo primero es convocar al país, convocar a todos, a los jueces honrados que todavía quedan, a los periodistas profesionales y responsables que todavía quedan, a los ciudadanos que tienen conciencia de lo que está pasando. Mire, le voy a poner un ejemplo, Oscar, que demuestra elocuentemente y claramente demuestra la culpabilidad de la opinión pública. Mi ejemplo es este. En los pocos casos en que se ha aplicado justicia por culpa de la corrupción, a causa de la corrupción,
Están presos por ahí un senador, está preso por ahí un parlamentario, un representante a la Cámara, un exministro, un alcalde. En las siguientes elecciones, ese señor que está preso por corrupción lanza de candidato a su hermano, a su hijo, a su esposa, y la gente va y vota otra vez por ellos, por los mismos, con las mismas. El país no puede seguir haciendo eso. Así como los jueces no pueden seguir dándoles casa por cárcel a los peores, así como la prensa, los periodistas no podemos seguir guardando silencio ante todo esto. Asimismo, la opinión pública no puede seguir patrocinando a los que, corrompiéndose, terminan lanzando a su familia para que los reemplacen en los cargos públicos. Por Dios, ¿eso qué es? Hay, Juan, en tu análisis de lo que estamos conversando, hay un elemento que me parece importante también traer a colación en esta charla: la sanción social. La sanción social, que es tan importante para combatir la corrupción, nos está faltando, porque estamos premiando socialmente a los corruptos. Los estamos poniendo de ejemplo muchas veces. Es que mire cómo va fulanito, mire cómo comenzó y cómo está de rico. Esa referencia social terminó hoy en día contribuyendo a fomentar la corrupción, ¿no te parece? Pero totalmente de acuerdo. Mire, los ejemplos de la complicidad social, o para decirlo con una palabra menos categórica, menos rotunda, los ejemplos de la tolerancia social ante la corrupción son tan grandes y tan abundantes, que el otro día fui a almorzar con unos amigos que me invitaron a un club social. Fuimos al comedor del club, antes de la pandemia, pues hace más de un año. Cuando entramos y nos sentamos, ¿quién está en la mesa de al lado, en la cabecera? Como si fuera ejemplo vivo para la sociedad. Uno de los que está en la cárcel, pero tiene la casa por cárcel, de manera que puede estar saliendo, puede ir a almorzar a los clubes sociales, y la gente feliz saludándolo y la gente al lado de él. Y entonces yo quise hacer una demostración de rechazo y de repudio, la única que podía hacer, y la hice. Me paré y me fui. Yo no me siento aquí, pero por Dios, eso es, todos los días vemos eso. Todos los días vemos que la sociedad está incumpliendo su primer deber en materia de corrupción, que es combatirla, que es castigar a los corruptos, que es sancionarlos. Le voy a contar una anécdota, Oscar, que me pasó hace también unos meses. Cumplía años el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal administrativo del país, y me invitaron a participar virtualmente, como se acostumbra ahora, por causa de la pandemia, virtualmente en una charla con todos los magistrados y con gente de todo el país, y yo desde Cartagena participé. Y en la charla alguien dijo: hay que recordarles a los jueces, hay que recordarles a la justicia, que la corrupción se castiga con cárcel. Cuando me tocó mi turno dije: estoy de acuerdo con el señor, pero no solo eso, hay que recordarle a la opinión pública que la corrupción no solo se castiga con cárcel, también se castiga en las urnas el día de las elecciones. Yo por ese no voto, por esto y esto y esto. Buenísimo. Qué bueno, Juan. Gracias, que por Dios. Así es. Bueno, esta noche nos acompaña en La Ley del Montes el maestro, el amigo, una persona a la que le hemos aprendido muchísimo en este oficio, Juan Gozaín. Estamos conversando de, por supuesto, periodismo y de muchos temas. Abordamos la corrupción. Ya seguimos después de este corte comerciales. En Fedegan somos amigos de la naturaleza, restauramos y conservamos el medio ambiente con ganadería sostenible. Fedegan, amigo del campo colombiano.
Ser amigo del campo es reconciliar con la naturaleza, es restaurar, recuperar y conservar el medio ambiente con cada práctica ganadera. Con una ganadería sostenible, incrementamos la biodiversidad y la captura del CO2, devolvemos la vida a los suelos con los sistemas silvopastoriles y aumentamos la calidad en la producción de leche y carne. Amigo del campo colombiano, campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y Ministerio de Agricultura. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con Juan Gosaín. Estamos recibiendo, por supuesto, una clase de periodismo, de ética periodística, de ética pública que tanta falta nos está haciendo. Juan, y el otro tema que quiero tocar contigo también esta noche, y te agradezco muchísimo la gentileza de acompañarnos hoy, es el del periodismo, este noble oficio, este oficio tan bonito que hemos escogido en la vida. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas en estos momentos de crisis, por supuesto? Me quitaste al final de la pregunta, me quitaste la palabra clave. Crisis. El periodismo está en crisis. No es nada nuevo, no es nada revelador lo que estoy diciendo. En crisis están casi todas las instituciones sociales. Mira, Oscar. La crisis del periodismo tiene varios elementos. Quiero empezar por uno de ellos, que es fundamental. Me refiero a la crisis del periodismo virtual, a las redes sociales, a las noticias por internet. Hace 20 años, para poner un número redondo, cuando comenzó el gran auge de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en materia de comunicación, todos nosotros, sobre todo los periodistas, celebramos con júbilo en el corazón. Llegó la era moderna. Por fin vamos a tener periodismo instantáneo, con imagen, inmediato, rápido. Lo que no calculamos es que eso iba a producir un daño enorme. ¿Cuál fue el daño? Fue este. Antes de las redes sociales, sabíamos los periodistas, y todo el mundo sabía, que en el periodismo, en la comunicación, en la información hacia la sociedad, en las noticias que se le dan a la gente, hay básicamente dos elementos fundamentales: la fuente que produce la noticia y el periodista que la transmite. Antiguamente, voy a poner un ejemplo de cómo actuaban las fuentes. Un señor alcalde, un alcalde de Barranquilla, por ejemplo, llamaba a un periodista y decía: vea, señor periodista, le tengo una noticia. Se aprobó ya la construcción del colegio en el barrio Montecristo. El periodista la contaba al día siguiente: aprobada construcción del colegio en Montecristo. Es decir, una fuente que originaba la noticia y un periodista que la divulgaba. Con la aparición de las redes sociales, la fuente entendió que ya no necesitaba periodistas, que podía crear su propia fuente. Y se volvió fuente y medio de comunicación al mismo tiempo. Y entonces vinieron los interesados, montaron su propia red social, su propio medio de información, comenzaron a manipularlo con sus intereses. Como no tenían intermediarios, como ellos mismos eran fuente y periodista, entonces los intereses, la manipulación, la mentira, la tergiversación. Y oiga lo que pasó en los medios tradicionales, en los clásicos: la radio, la televisión, los periódicos, las revistas. Las empresas periodísticas, las empresas, los medios, los gerentes, los administradores comenzaron a decir: ¿y yo para qué tengo tanto periodista en esas salas de redacción, con lo costosos que son, si yo puedo copiar las noticias de internet, de las redes sociales?
y terminaron los medios tradicionales copiando las mentiras y las manipulaciones de las redes sociales. Tal cual. Y vino la crisis, estalló la crisis. Ese es el origen de la crisis. Hoy en día, redes sociales y medios de comunicación tradicionales están en la misma crisis, Oscar. Tal cual, Juan, pero además desaparecieron figuras emblemáticas del periodismo. Tú fuiste jefe de redacción del periódico El Heraldo. Yo con el tiempo ocupé el mismo lugar que tú ocupaste, de jefe de redacción. Y uno nota, Juan, cómo ciertos filtros que se requieren en los medios de comunicación desaparecieron con las redes sociales. No hay filtro. De tal manera que todo sale publicado como se concibe, sin que haya alguien que diga esto está bien, esto está mal, confronte esta información. Al desaparecer los filtros, obviamente que lo que estamos viendo hoy en día, Juan, es una mezcolanza, una cuestión que uno no entiende, donde no le entiende ni pie ni cabeza a la información. Ajá, estamos de acuerdo, pero además de eso, además de esa falencia, además de ese error, además de ese desatino que tú estás anotando, agrégale los intereses. Entonces vinieron en los medios de comunicación los intereses políticos, por ejemplo, los económicos, los intereses sociales. Y entonces empezó la manipulación hacia el lado interesado. Entonces, lo que empezó fue la desconfianza de la gente. Lo que empezó fue la duda del ciudadano. Y hoy en día, por todo eso que tú estás diciendo, más lo que yo agrego en materia de intereses que perjudican a la prensa, hoy en día eso ha producido la crisis. Sobre todo, lo más grave, la pérdida de la credibilidad y la confianza de la opinión pública. Esa es la materia prima del periodismo. Ese es el mayor valor de un periodista. Su verdadero capital de trabajo es la confianza del ciudadano. Y entonces, los modelos tecnológicos y los modelos modernos y los intereses de los medios destruyeron los principios éticos. Los principios éticos que están en el periodismo desde que el periodismo nació y serán eternos. Porque el computador, el internet, el celular, etcétera, la tablet, esos son ayudas del periodismo, son implementos para trabajar, pero eso no es el periodismo. El periodismo es la ética, la verdad por encima de todo, la independencia profesional, la imparcialidad. Todo eso es lo que se ha ido hundiendo, Oscar. Y eso es lo que hay que rescatar de urgencia. Así es. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes Juan Gosaín. Estamos de verdad disfrutando de una charla amena, sincera, franca, como corresponde a una persona como Juan Gosaín. Después de este corte comercial regresamos. Síganos en redes sociales, en Twitter en @leydelmontes, en Instagram @leydelmontesoficial. Ya regresamos. La Ley del Montes, esta noche conversando con Juan Gosaín. Estamos de verdad embelesados escuchando a Juan, escuchando esta cátedra de vida, de periodismo. Juan, pero quienes nos están escuchando van a pensar que somos un par de pesimistas, que estamos todos vueltos nada. Y tú eres una de las personas más optimistas que yo conozco. ¿Qué lectura optimista haces tú de lo que está pasando en el país? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo lo analizas? Oscar, permíteme tomar un poquito de mi café. Pero claro que sí. Se va a enfriar mientras nosotros hablamos. No hay periodista y escritor que no tome café, ¿no? Hombre, y
colombiano, imagínate. ¿Cuál es el mejor café que tú te has tomado en el país? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Que tú recuerdes? Ah, sin duda, en la zona cafetera, en Armenia, Pereira, Manizales, por ahí en esas zonas, unas delicias. Óyeme, Oscar, contesto tu pregunta. Yo soy un optimista incorregible. Tú lo has dicho. Una de las normas de mi vida es la siguiente. Soy optimista, porque los optimistas nunca mueren. Cada vez que se muere un optimista, entierran a un pesimista. De manera que yo soy optimista. Lo que estoy haciendo con este análisis que tú y yo tenemos esta noche, el análisis de la prensa, de la sociedad colombiana, de la crisis, lo que estoy haciendo no es pesimista, es realista. Esa es la realidad. Y si lo estoy haciendo es porque tengo fe y optimismo en que podremos superarlo. Te quiero contar lo siguiente. Ya estamos intentándolo. El Círculo de Periodistas de Bogotá, el CPB, que es un gremio de periodistas bien interesante, bien organizado, me invitó a participar cuando una vez dije lo que estoy diciendo hoy aquí contigo. Lo dije en una charla del CPB, me invitaron a participar en un movimiento por el rescate del verdadero periodismo colombiano. Muy bien, ya se ha ido organizando ese propósito. Ya nos hemos reunido virtualmente a lo largo de la pandemia, los medios de comunicación, periodistas, los gremios de los dueños de medios, las empresas de comunicación. Mira, los profesores y alumnos de las facultades que son fundamentales para el futuro. Lo que se está planeando es la gran campaña nacional por el rescate del periodismo colombiano. Yo tengo fe y optimismo en ello. Yo sé que podremos salir adelante, no solo el periodismo. Yo sé que este país podrá salir adelante. Lo que nos falta es decisión, resolución para hacerlo. Lo que nos falta es enfrentar, por ejemplo, la corrupción. Lo decíamos al comienzo de esta charla, enfrentarla para poder vencerla. Yo convoco al país, yo invito al país. Ese es un propósito, mira, un propósito noble en aras de preservar el futuro de la gente, de las nuevas generaciones. Que nuestros hijos y nietos no encuentren un país de gente corrompida, de gente corrupta, un periodismo mentiroso, unas redes sociales falsas. Eso no puede ser. Eso hay que vencerlo y levantar de nuevo la verdad, la ética, los principios morales. A eso estoy dedicándome en estos días, Oscar. Qué bueno, y me sumo de corazón y con todas las vísceras también a esa causa, Juan, porque así debe ser. Yo creo que todavía estamos a tiempo y ahora más que nunca para rescatar este noble oficio al que nos hemos dedicado de por vida. Pero quiero también terminar la charla, Juan, mirando un tema que a ti también te apasiona mucho, y es la música, es el vallenato, nuestro querido vallenato. Ese es tema para otro programa, mejor dicho, pero quiero que conversemos un poquito porque quería conocer también tu opinión sobre ese vallenato que se está escuchando hoy en día. Ese vallenato que estamos escuchando y que no tiene, para mi concepto, tiene muy poco que ver con el vallenato clásico. Ahora acaba de morir Jorge Oñate, sí. Que Jorge Oñate, por Dios, o sea, tanto que le aportó Oñate al vallenato. ¿Qué lectura haces tú de este nuevo vallenato, Juan? ¿Sabes una cosa? Hace un momento yo te estaba diciendo que yo soy un hombre optimista, que además tengo siempre ilusiones positivas. Yo no soy un aferrado al pasado. Yo creo que los tiempos cambian, la gente cambia, los sentimientos cambian. El vallenato de hoy no es, como tú bien dices, muy parecido al vallenato clásico, pero es porque los tiempos han cambiado. Hoy es más romántico, en un sentido incluso más elemental.
Antes era mucho más narrativo, Sí. aunque también romántico. ¿Qué tal las canciones dedicadas a las mujeres tan bellas? Pero el vallenato nació precisamente como un elemento de la juglaría, de los trovadores de la Edad Media. Ir de pueblo en pueblo contando las historias. Ese es el nacimiento del vallenato. Hoy en día, el vallenato literario, por llamarlo de alguna manera, no literario, narrativo es lo que quiero decir. El vallenato narrativo ya no es tan acostumbrado, tan frecuente como el vallenato musical. Hoy la música es como más valiosa que la letra. Y los jóvenes le están dando un valor más sentimental que narrativo, sin duda alguna. Sí, Juan, yo tengo una duda. Tú estuviste en Valledupar de jurado varias veces en el festival. Cuando ganaron los hermanos López, que Jorge Oñate, que cuando nace la figura del cantante vallenato con Jorge Oñate, ¿tú estabas en Valledupar en ese momento o no? Sí. Yo fui jurado ese año. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entre mis motivos de complacencia, de satisfacción con la vida, si quieres una palabra que a mí no me gusta, entre mis motivos de orgullo, está haber sido 8 veces jurado del Festival Vallenato. Ya lo decía yo. Y sabes una cosa, me han seguido invitando y no ha querido volver, por una razón. Son muy amables en Valledupar, los organizadores del festival, la gente siempre me invitan. Pero mis amigos se murieron. Ya no está Consuelo Araújo, ya no está Rafael Escalona, ya no está Jaime Molina, el pintor, ya no están tanta gentes, tanto. Ahora, Oñate. Bueno, como tú bien lo dices, en la historia del universo vallenato, el triunfo de los hermanos López aquel año, en que uno de ellos, ¿cómo se llama? Tocaba el acordeón. Miguel López, el rey mudo. Miguel es el rey mudo que no cantaba. Pablo tocaba la guacharaca. Sí, la caja. Pablo tocaba, no, el gran cajero vallenato, Pablo López, Virgen Santísima. Y un joven desconocido de La Paz, ¿no? De La Paz. Llamado Jorge Oñate fue el cantante. Y ahí nació la posibilidad de que hubiera conjuntos vallenatos con un cantante que no fuera el acordeonista, porque la tradición es que el propio acordeonista cantaba sus canciones, pero no había nada que lo prohibiera en el reglamento del festival, y sin duda fue el mejor conjunto que se presentó ese año. Qué bueno, Juan, qué bueno. Qué bueno que nos hayas acompañado esta noche en La Ley del Montes. De verdad ha sido un placer inmenso. Lástima que el tiempo sea tan cortico. Tendríamos que hacer otros programas que seguramente así va a ser. Pero complacido, Juan, de verdad, de que nos hayas acompañado esta noche en La Ley del Montes. Cuando quieras, estoy a tus órdenes. Me encanta hablar con gente así de seria, de representativa del gremio. Me encanta que los temas sean así de importantes. Estoy siempre a la orden. Cuando me necesites, no sino que me avises. Muchas gracias, Juan. Y a todos ustedes, un abrazo.